Buenos días. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor acerca de las cosas que pasaron en la cueva de Adulam, porque cuando David va con aquellas 400 personas con las que se junta, algo sucedió dentro de esa cueva, hermanos, que hizo que las vidas de estas personas cambiaran. Y entonces, orando al Señor, pidiéndole que nos dé sabiduría, cómo nosotros podemos sacar lo mejor en este encierro que estamos en el 2020, yo lo veo muy parecido a como le pasó a David cuando se fue a encerrar con aquellas 400 personas a la cueva de Adulam. Y ellos salieron completamente renovados y salieron para tomar el destino que Dios tenía para David y para todos aquellos 400 personas que se juntaron con él. Entonces me parece importante que nosotros saquemos lo mejor de esta temporada que estamos viviendo, y entonces hay una serie de puntos que quiero que meditemos, que pongamos atención y que podamos llevarlo al campo de la práctica, porque si nosotros lo practicamos son cosas que van a transformar nuestras vidas de una manera poderosa. Yo le puse a este curso Adulam 2020, ¿verdad? Porque ese es el curso que yo pienso que es de Dios para nosotros en este tiempo. Y bueno, quiero primero leer aquí la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 12, dice: estos son los que vinieron a David en Ziclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra, y estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas, saetas y con arco. Otro verso, aquí en el verso 8 dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, y sus rostros eran como leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Entonces uno se da cuenta aquí, estas personas, que era gente muy diestra, muy tenaz, y era gente muy eficaz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros nos hagamos eficaces? Sabe que pensando en David, pues cómo nosotros podemos aprender acerca de su vida, pues a través de lo que él dejó escrito. Y entonces, yendo a la palabra del Señor, primero veo en el libro de los Salmos, si quieres ir conmigo al capítulo 1 del libro de Salmos, y me encontré con una característica que tenía David, que nos enseña a nosotros, y que realmente es una estrategia de victoria y una estrategia de guerra muy poderosa, ¿verdad? Dice aquí, capítulo 1: bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y dice: y todo lo que hace prosperará. Aquí la Biblia nos dice, versículo 3 al final, que todo lo que una persona que hace esto, dice, todo lo que haga, dice, ha de prosperar. Yo creo que todos nosotros queremos prosperar en esta tierra. O sea, yo no creo que nadie quiera no prosperar. Fuimos llamados a prosperar. Cuando el Señor Jesús hizo al ser humano, lo puso en el huerto del Edén y le ordenó que fructificara, ¿verdad? Entonces, prosperar y fructificar es una cosa que está en el corazón de Dios y está también en el corazón de todos nosotros. Cuando nosotros no prosperamos, cuando no fructificamos, siempre hay un sentido de insatisfacción en el interior, y esa insatisfacción viene porque Dios puso en el ADN del ser humano la necesidad de prosperar. Pero ¿cómo se prospera? Se prospera solamente cuando nosotros podemos estar prósperos en las tres áreas de nuestra vida. La Biblia dice que nosotros somos espíritu,
somos alma y somos cuerpo. Ajá. Y hay un proceso, ¿verdad?, acerca de lo que la palabra de Dios dice aquí. Dice, verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ajá. La primera cosa importante que tenía David era la ley del Señor. Ajá, la palabra de Dios. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. Dice, y en su ley medita de día y medita de noche. Ajá. ¿Sabes que hay unas cosas que suceden cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? Vamos a ver aquí una imagen que hicimos, que nos muestra las tres partes, ¿verdad? Somos espíritu, ¿verdad? Somos alma y somos cuerpo. La primera imagen que tenemos del lado derecho, ¿verdad?, es el cuerpo, es la parte más alta. Y entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad?, entra por un oído, y cuando la persona está distraída, ¿verdad?, estamos predicando, estamos enseñando, está pensando en otras cosas que no es la palabra de Dios, la palabra le entra por un oído y le sale por el otro. Ajá. Ese es un dicho que tenemos aquí en México bien clarito, que nos identifica, que nos entra por aquí y nos sale por acá, ¿verdad? Y cuando la palabra entra y sale, pues no aprovecha de nada, ¿verdad?, al que lo está escuchando, porque no está poniendo atención en lo que estamos estudiando. Y qué bueno que hoy sí nosotros estamos poniendo atención, ¿verdad? O si estabas haciendo otra cosa y estabas escuchando, pues a ti te estoy hablando, ¿verdad? Bueno, entonces, oye el cuerpo, ¿verdad? Cuando el cuerpo lo escucha con el oído natural. Ajá. Entonces, cuando lo escucha, ¿verdad?, y lo entiende, ¿verdad?, entiende la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjate, ¿tú te acuerdas cuando el Señor Jesús les hablaba por parábolas a las personas? Y dice que les hablaba por parábolas porque oyendo, dice, escuchaban y no entendían. Ajá. Porque la palabra de Dios no es una información que se pueda entender, digerir de una manera natural. La palabra de Dios está diseñada para meditarse. La palabra de Dios está diseñada para tener un proceso, ¿verdad?, de aprovechamiento de la palabra. Entonces, fíjate, cuando tú escuchas la palabra y cuando nos es explicada la palabra, ¿verdad?, desciende al alma. Ajá. A la siguiente imagen que tenemos, la recibe el cuerpo y entonces el alma es el que la entiende. Ajá. Pero esa alma, cuando lo tienes en conocimiento y lo entiendes, lo que adquieres es conocimiento. Ajá. Ya tú sabes cómo funciona algo, cómo no funciona, sabes a qué se refiere. O sea, tú puedes aprender conceptos. Y de la palabra de Dios puedes aprender conceptos también, ¿verdad? Puedes aprender muchos versículos. Ajá. Y traerlos en tu mente y estarles dando vuelta dentro de la mente. Hay mucha gente que conoce la Biblia, ¿verdad?, pero la conoce nada más en letra. Ajá. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios se convierte en vida? ¿Cómo se convierte en algo que sea eficaz, que se convierte en acciones? Bueno, ahorita eso es lo que estamos viendo. Lo entiende el alma, ¿verdad? Pero dice aquí que David dijo que en la ley del Señor estaba su delicia, es decir, le estaba dando vueltas en su cabeza, ¿verdad? Amaba la palabra, pero después dice, y en su ley medita de día y medita de noche. O sea, aparece algo aquí que se llama meditar. Ajá. Cuando una persona medita, ¿verdad?, es cuando baja, ¿verdad?, del alma, que ya entendió la palabra, pero sí medita. Está nuestra flecha y nuestro cursor mostrándonos, sí medita la persona, entonces la palabra la recibe el espíritu. Ajá. Nosotros somos un espíritu, usted y yo somos un espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Ajá. Por eso la palabra de Dios es espíritu. El Señor Jesús lo dijo, en las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ajá. Pero tienen que llegar ahí al espíritu. Ajá. ¿Qué tienes que hacer? Tenemos que meditar. Las culturas, ¿verdad?,
del oriente, las culturas del otro lado del mundo, son culturas que practican más la meditación. De hecho es un concepto que lo han tomado perdón, algunas religiones y algunas filosofías, que es una práctica que es espiritual, que lo hacen de una manera con fines tal vez no correctos, ¿verdad? Porque la forma de meditar es conectar el alma con el espíritu, pero esto se tiene que conectar a través de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios, de la comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos un espíritu. Cuando tú meditas, el espíritu lo aprovecha, ¿verdad? Es como cuando el cuerpo come alimento. El cuerpo físico, cuando recibe el alimento, ¿verdad?, baja al estómago, y el estómago hace algo que se llama digestión, ¿verdad? Cuando produce la digestión, ¿verdad?, entonces lo que hace, lo procesa de forma de que el cuerpo pueda sacar todos los nutrientes del alimento que tú te comes. Y entonces esos nutrientes se convierten en energía, se convierten en capacidad de todo lo que nosotros hacemos con el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las personas, aquellas que están enfermas, que comen y después vomitan? ¿Qué sucede con el alimento que comen? O sea, si no le da el tiempo de digerirlo, entonces el alimento que se come no le aprovecha para nada a su cuerpo, ¿verdad? Incluso está en peligro de muerte una persona que come y vomita, continuamente. Hay enfermedades que tienen que ver con ese proceso, pero así como se alimenta el cuerpo, se alimenta el espíritu. El espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona medita, recibe el espíritu, ¿verdad? Recibe la palabra, y cuando recibe la palabra, entonces es cuando surge el crecimiento, el ensanciamiento del hombre interior. Y el Espíritu Santo, una vez que el área del Espíritu, el Espíritu Santo es cuando se conecta con el espíritu del hombre. Nosotros somos seres espirituales. Tú y yo somos seres espirituales. Cuando una persona recibe a Cristo, el nuevo nacimiento que se genera en el espíritu. Nace un hombre interior, nace un hombre nuevo. Le preguntaron al Señor Jesús qué se necesitaba para entrar al reino de los cielos, y él dijo que nazcas del agua y del espíritu. O sea, aquel Nicodemo al que le fue a preguntar, dice, pero ¿cómo va a ser eso si yo soy un hombre viejo? Pero el Señor Jesús se refería al nacimiento del espíritu, del hombre interior. Es un nuevo nacimiento. Cuando la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, es porque recibe un nacimiento en el espíritu. Entonces ya no es el mismo hombre antiguo, ¿verdad?, que era dirigido por la carne, sino que ahora es un hombre que nació en el espíritu, y que en la medida que va creciendo en el Señor, ¿verdad?, va a ir tomando toda la herencia que Dios le dio como hijo de Dios. Pero bueno, entonces el espíritu recibe la palabra de Dios, y cuando sucede este asunto de la meditación, la palabra de Dios se convierte en rema, se convierte en vida. Y el Espíritu Santo viene y toma la palabra que recibió el Espíritu, y entonces lo regresa de nuevo. O sea, la palabra que tú recibiste primero baja al alma, después baja al Espíritu a través de la meditación de la palabra. Si no medita la palabra, el proceso no se cumple. O sea, aquí es donde viene lo interesante del principio que David el Señor nos enseña a través de la vida de David. Cuando recibe el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo procesa y lo regresa otra vez al alma. Fíjate qué cosa tan interesante. Regresa la palabra, regresa el alma, el espíritu lo regresa al alma, y lo regresa en forma de fe, lo regresa en forma de imagen, ¿verdad? Por esa razón, cuando uno está meditando en la palabra de Dios es maravillosa, porque cuando tú meditas en la palabra de Dios te trae ideas, la palabra de Dios te trae vida, la palabra de Dios te trae respuestas. Hay muchas cosas que uno no tiene respuestas, pero cuando tú buscas en la palabra de Dios, la escudriñas y la meditas,
el Espíritu Santo en este proceso, ¿verdad? En nuestro espíritu empieza a traer algo que los cristianos le llamamos revelación. Que la revelación es que se le quita el velo, pero ese velo se quita porque el espíritu recibe la palabra, la procesa y entonces la envía en forma de imagen, en forma de respuesta, ¿verdad? Al alma, al pensamiento. Entonces cuando viene una idea y viene esa frase que nosotros decimos a veces, se nos prendió el foco. Pero no que se prendió el foco, bueno, sí se prendió el foco interior, pero se prendió precisamente porque vino el resultado de la palabra de Dios, que viene en eso que nosotros los cristianos le llamamos revelación, ¿verdad? Y esa revelación trae una imagen, ¿verdad? Que es una imagen que se llama fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, es la imagen de las cosas invisibles, pero que está en una imagen de algo que es claro, es eso, es como una película. O sea, la fe es la película de lo que esperas, de lo que vas a obtener, de lo que vas a tener, ¿verdad? Y una vez que tú tienes esta fe, está en el alma, en tu pensamiento, entonces ese pensamiento y esa imagen, ¿verdad? El alma le manda al cuerpo que lo declare, que lo decrete, entonces es cuando lo hablas. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús nos enseñó y dijo, y todo lo que pidas al Padre en oración, dice, creyendo, dice, y todo lo que digas te será hecho. O sea, ¿cuándo es cuando tú dices con fe? O sea, ¿cuándo tú dices con fe? ¿Cuándo decretas? Cuando se hizo este proceso. O sea, no es nada más repetir la palabra como si fuéramos merolicos o como si fuéramos pericos. Yo conozco mucha gente, ¿verdad?, que sabe la palabra y que la repite como ametralladora, pero sus vidas no tienen mucha correspondencia con lo que dice, con lo que vive. Entonces, de lo que se trata es que la palabra de Dios se convierta en verbo en nuestras vidas, que sea nuestra vida una vida de éxito. O sea, tú te fijas, estos hombres que salieron con David fue gente sumamente eficaz, sumamente eficaz, todas esas personas que se juntaron con David. Y David era sumamente eficaz porque el Espíritu Santo estaba con él, igual como está contigo y está conmigo. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos este principio de la meditación de la palabra de Dios. Se regresan en pensamiento, en fe, en imagen, y entonces se convierte en un decreto. Es cuando tú estás hablando y dices, entonces lo que tú dices te será hecho, ¿verdad? Se convierte en un decreto de vida, en un decreto de algo que se va a ejecutar. Pero tiene que haber este proceso de escuchar la palabra, de pasarla al entendimiento, de meditarla, recibirla al espíritu, de forma de que el espíritu, ¿verdad?, se convierta en nutriente espiritual. Y entonces el Espíritu Santo puede venir y tomar de ese depósito y echarlo hacia afuera. Es como la siguiente parte que yo veo en la vida de David era su vida de adoración, ¿verdad? El Señor Jesús nos enseñó y nos dijo que Dios anda buscando adoradores en espíritu. ¿Cómo es un adorador en espíritu? Es uno que sale del espíritu. Pero la adoración dice en espíritu y verdad. Esa es nuestra siguiente clase. De eso vamos a hablar la próxima vez que estemos hablando acerca de este curso de Adulam 2020, donde vamos a salir renovados. Pero este proceso, ¿verdad?, es un proceso de vida y es un proceso de victoria. O sea, aquí David dice, en la ley de Jehová está su delicia. Y luego dice, y en su ley medita de día y de noche. Y luego verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Aleluya. O sea, que es una persona productiva, que es una persona fructífera. Dice, y su hoja no cae. Dice, y todo lo que hace, ¿verdad?, todo lo que hace, no dice algunas cosas, dice todo lo que hace, ¿verdad? Yo sé que son tiempos, ¿verdad?, que el mundo los habla complicados y todo, está bien y es cierto, pero ¿sabes qué? La vida sale del espíritu. Los consejos de los que nosotros vamos en los caminos en los que Dios quiere que nosotros salgamos, van a salir de tu espíritu. Tienen que salir de adentro de ti. O sea, ¿cómo vas a conducirte ahora que salgamos de este encierro?
¿verdad? Debes de salir con un buen consejo, con el consejo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Hay una respuesta específica para cada una de tus preguntas y de tus inquietudes acerca de cómo vas qué decisiones vas a tomar saliendo este encierro. Decisiones laborales, decisiones familiares, pero sabes que el Espíritu Santo quiere aconsejarte, pero necesitas escucharlo, necesitas tomar el tiempo, ¿verdad?, de meditar en sus caminos, de meditar en sus palabras. Digo, la gente del Medio Oriente era gente que son culturas que esto lo tienen en práctica por su cultura. Pero sabes que nosotros que somos occidentales, es algo que tenemos que aprender desde cero, ¿verdad? Y si nosotros lo aprendemos, nosotros tenemos la misma herencia, los mismos recursos, ¿verdad?, que ha tenido Dios para todo su pueblo a lo largo de las décadas y de las razas. Ahora, fíjate, dice, todo lo que hace prosperará. Ajá. Si tú te fijas, cuando leemos los primeros versículos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, otra vez vuelve la voz de una voz que habla al oído. Siempre hay voces a nuestros oídos. Ajá. Detalle es a quién nosotros escuchamos, a dónde te conectas, cuáles son las voces que tú escuchas. Dice, bienaventurado, feliz aquel que no estuvo en consejo de malos. ¿Cuál es el consejo que nosotros recibimos? ¿De dónde viene la información de la que nosotros nos nutrimos? Si la información de la que nosotros nos nutrimos, ¿verdad?, es de lo que se va a llenar el software de tu cabeza, de tu corazón. O sea, eso es lo que vas a procesar. La Biblia dice, bienaventurado el que no anda en mal consejo, sino que anda en el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué consejos estás recibiendo? ¿Verdad? Dice aquí la Biblia, primero es consejo, después dice, no anduvo en camino de pecadores. Cuando tú recibes un mal consejo, tomas malos caminos. Por eso la Biblia dice aquí, estuvo en un mal consejo y agarró un mal camino, dice, y después se sentó en silla de escarnecedores. Se sentó en una silla que ni le pertenecía, porque la Biblia dice que se sentó en una silla de escarnecedor. ¿Sabes quién es el escarnecedor? El demonio, el diablo. Entonces el diablo quiere traer mal consejo, el diablo quiere traer un consejo donde el camino te sea erróneo, y después te quiere sentar para manipularte. Él es el escarnecedor. Entonces, el que no conoce a Cristo, ¿verdad?, está en un problema, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que el que es condenado es el que no conoce al Señor y no cree en Él. Pero nosotros le conocemos. Entonces, lo que tiene que ser muy importante que nosotros vivamos lo que dice la palabra del Señor, porque ahí es donde está la vida. Ajá. Quiero ver otro pasaje que nos habla precisamente de la meditación que está en el libro de Josué. Y a Josué el Señor le contestó y le aconsejó lo mismo que nos está aconsejando a nosotros en este curso de Adulam 2020. Dice Josué, capítulo 1. Voy a leer desde el verso 1, porque la historia esta es una historia que requiere contexto. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, fíjate cómo dice, esfuérzate y sé muy valiente. Se lo repite varias veces,
Pero fíjate en dónde estaba el esfuerzo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, el esfuerzo era para cumplir la palabra de Dios. El esfuerzo, la tierra de esa época que ellos iban a tomar era una tierra que estaba habitada por gigantes. Entonces, las luchas son con gigantes, ¿verdad? La tierra que hay que tomar es una tierra de gigantes. Pero sin embargo el Señor no dice que el esfuerzo era en contra del gigante, sino el esfuerzo era para cumplir la palabra de Dios. Dice que mi siervo Moisés te mandó, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aleluya. Dice, pero verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cada cuándo? Nunca, dice. Y luego dice, sino que de día y de noche meditarás. De día y de noche meditarás. Dice, en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, cómo tú guardas la palabra y cómo tú la pones en práctica solamente meditando la palabra de Dios. Y es meditándola, es como esa digestión del cuerpo espiritual, como la digestión del cuerpo físico. Así la meditación es la digestión del ser espiritual, que eres tú y que soy yo, ¿verdad? Dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque dice, fíjate, ¿cómo dice aquí, hermano? Lo tienes que subrayar, lo tienes que poner ahí en donde estés tú mucho tiempo, lo tienes que escribir y ponerlo enfrente de ti. Dice, porque entonces harás prosperar. Entonces harás prosperar. ¿Quién es el que hace prosperar? Dios ya dejó los recursos, la voluntad para que nosotros prosperemos. Pero ¿quién hace prosperar nuestro camino? Nosotros mismos. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios y de la meditación de la palabra de Dios. Aquí lo dice claramente. Entonces harás prosperar tu camino. No dice, fíjate qué interesante, no le da consejos cómo pelear con el gigante. Eso estaba dentro del área del alma, de la práctica, de la técnica, de lo que se tenía que hacer, de la estrategia de la guerra, pero no era lo primordial. Lo primordial era la palabra y la meditación de la palabra de Dios. Entonces harás prosperar tu camino, y dice, y todo, otra vez lo vuelve a decir, y todo, ¿qué? Todo te saldrá bien. Aleluya. Todo te saldrá bien. Aleluya. Tú no te fijes, ¿verdad? En qué va a pasar con los demás, en qué va a pasar con el mundo, en qué va a pasar con las sociedades, en qué va a pasar con las economías. Ellas tienen su ritmo y van a donde van. Pero ¿sabes qué? Tu trabajo y mi trabajo es estar en la palabra de Dios. Y tu trabajo y mi trabajo es meditar en la palabra de Dios. Pero no es un trabajo nada más de una sola, de alguien que tiene un encargo porque es el pastor. No es por eso. La palabra de Dios no es para una sola persona. La palabra de Dios es para todos sus hijos. Yo tengo una imagen muy vívida, ¿verdad? Y un ejemplo de vida tremendamente poderoso. Y es que yo vi a mi papá sentado delante de su Biblia todos los días, los 365 días del año, 365 días al año, mi papá se sentaba todos los días con su Biblia, su cuaderno y su lápiz, ¿verdad? Y era una práctica que desde que él se convirtió, él lo tuvo. Yo tengo esa imagen porque ese es mi ejemplo. Y no importa qué hubiera que hacer en el día, o sea, todos los días tienen cosas apremiantes, pero no importa qué tan apremiante hubiera sido el día, qué es lo que hubiera que hacer, si fuera un día donde era un día de pura plenitud, o si eran días de adversidad, o eran días de mucho trajín, de mucho trabajo, de muchas cosas, de mucha actividad. No había un día donde no se sentara y decía, pero voy a leer mi Biblia antes. No podíamos salir a ninguna parte si antes mi papá no se sentaba con su Biblia a pasar el tiempo que él tenía que pasar, el tiempo con Dios. Era una persona
tan disciplinada en ese sentido, tan convencido de lo que era la palabra de Dios, que ahora que he estado meditando con esto me doy cuenta. Yo me recuerdo, ahora mi papá tiene un año que partió con el Señor, pero tengo esa herencia, ¿verdad? Esa herencia gloriosa, ¿verdad? Que de ese ejemplo. Y este es un ejemplo de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Y luego en el verso 9 dice, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Pero el esfuerzo, ¿verdad? Y la valentía tenían que ver con eso, con la palabra de Dios y la meditación de la palabra de Dios. Y las respuestas de ahí vienen. Hay otro ejemplo que leo rápidamente, que está en el libro de Génesis, y que habla acerca de la vida de Isaac. Y yo veo aquí, y me gusta mucho esta parte de Isaac, ¿verdad? Génesis 24, verso 62. Isaac estaba en un momento de tristeza porque había muerto su mamá, ¿verdad? Y él estaba solito. Dice la Biblia que tenía 40 años. Verso 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo. Había salido a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando los ojos miró, y aquí los camellos venían. ¿O sabes qué venía? Venía su bendición, venía su esposa, venía su novia. Y venía la nueva etapa de la vida que él iba a tener. O sea, si tú quieres, tú vas a aprovechar la nueva etapa de la vida que tenemos por delante, ¿verdad? Tenemos que lo vamos a recibir a través de la meditación de la palabra de Dios. Y les voy a dejar aquí otras citas que hablan acerca de la meditación de la palabra de Dios. No las vamos a leer, porque tampoco quiero que se me haga llevar mucho rato. Está en el Salmo 4:4, dice, medita en tu corazón estando en tu cama, ¿verdad? Mucha gente piensa malas cosas en la cama, está esperando malas noticias y tiene temores. No medites en eso, medita en la palabra de Dios. Salmo 19:4, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Primera de Tito 4:15, ¿verdad? Salmo 39:3. Dice que se enardeció el corazón de él mientras estaba meditando en la palabra. ¿De dónde salen los avivamientos? ¿De dónde salen? No vienen de fuera, salen de adentro del Espíritu. Pero tú léelo ahí en tu casa, en tu Biblia. Salmo 39:3, Salmo 104:34, Salmo 119:148 y Salmo 143:5. Todos esos citas hablan acerca de la meditación. Salmo 143:5 y Salmo 63:6. Todos esos salmos hablan acerca de la meditación, hablan acerca de cómo David enseñó, ¿verdad?, a todos los que estaban con él a hacerlo, y cómo aquella gente tomó de esas victorias, ¿verdad? Este es un punto importante de nuestro curso Adulam 2020. Que Dios te bendiga, empieza a practicarlo, empieza a hacerlo a partir de este día. Y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada, cómo la fe va a crecer dentro de tu vida, y cómo tú eres ese árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Este es un tiempo de fructificar. Dios te bendiga.